Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Le hago una pequeña introducción primero de lo que es la propuesta de esta materia y les explico cómo se la prueba, qué hay que presentar y cómo funciona, ¿no? La idea de este planeamiento estratégico no es tanto darle materiales a ustedes para que lean y que estudien, sino al revés, que ustedes reflexionen sobre lo que está pasando y que tengan una oportunidad, una instancia donde podamos pensar lo que le está pasando a cada uno de ustedes como persona, a su familia, a la policía y a la sociedad, ¿no? Porque la verdad, este es mi punto de vista como profesor, nunca a mí me han enseñado ni me han preparado para esta situación. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros nos han dicho cómo era vivir una pandemia. Entonces yo no sé si es que hay un libro para estudiar o hay que ir a algún lugar a aprender cómo hacerlo, porque son estas pocas oportunidades que hay en la humanidad en que nadie tiene la posta. O sea, sí, todo el mundo dice yo sé, yo sé, yo sé, pero ¿en base a qué lo dice? A su gusto, a su subjetividad, a su propia experiencia. Ahora, no existe ser humano en esta tierra que ya haya vivido una pandemia. Entonces decir, bueno, ¿de qué libro va a estudiar cómo sobreviví? Y de ninguno, pues. Porque ¿quién ha escrito sobre esto? Supongo que el año que viene empezaremos a escribir sobre esto y podremos estudiar en base a esos libros si nos viene una nueva pandemia. Pero la verdad que hoy, ¿quién tiene la posta? ¿Quién sabe cómo sigue, no? De hecho, si uno escucha a intelectuales de distintas líneas y uno te dice que se va todo al diablo, otro dice que dentro de un año no va a pasar nada, uno dice que va a cambiar toda la humanidad, otro dice que no va a cambiar nada y que todavía peor los ricos más ricos, los pobres más pobres. Y la verdad que uno se pone a escuchar la tele y los intelectuales que supuestamente están formados y sale más confundido. Porque bueno, y todavía si se mete uno respecto de las políticas del gobierno, el que le gusta el gobierno nacional dice que está todo bien, el que no le gusta el gobierno nacional dice que está todo mal, el que le gusta el gobierno provincial dice que está todo bien y el que no le gusta, o sea, incluso en las evaluaciones de los medios está muy metida la política y los intereses personales, empresariales y políticos. Entonces, como profesor a mí me costaba mucho, le decía a Gaby, decirle, bueno, lean tal libro, porque no hay ningún libro donde te dicen, más, bueno, yo conozco el caso de Rafael, que te digan cómo pasa esta situación. La verdad, todos ya de grande, a los tropezones, con sacrificio, con esfuerzo, con hasta contagios, estamos aprendiendo a cómo hacer esto. Nadie sabía cómo hacerlo. Seguimos sin saberlo. Entonces yo he propuesto una materia medio extraña, no una materia donde ustedes van a aprender del profe, sino una materia donde yo quiero estimularlos y estimularla a todas las cosas que ustedes han ido aprendiendo en este tan duro proceso, que las inscriban y que las digan para que nos escuchemos todos entre nosotros y para que quede ese conocimiento obtenido de la experiencia como un producto intelectual que otro lo puede usar. Entonces, esta materia, más que una materia que hay que estudiar, hay que buscar la bibliografía, estudiar, es una materia donde yo le voy a dar algunas pistas, algunas ideas, para que ustedes reflexionen sobre la propia realidad y que escriban sobre lo que ustedes están experimentando, lo que le está pasando a ustedes como seres humanos, lo que le está pasando a la familia, porque en esta no se puede analizar el ser humano fuera de la familia porque la familia nos está sosteniendo y estamos encerrados, lo que le está pasando a la fuerza de seguridad con toda esta pandemia, con la entrada de parte de la pandemia por dentro de la policía, y lo que le está pasando a toda la sociedad en general. Esta sociedad que a veces parece que tiene ganas de enfermarse, ¿no? Esta sociedad que, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que están en el frente de batalla, ¿no? Entonces, claro, la materia es planeamiento estratégico. ¿Qué es el planeamiento estratégico? El planeamiento tradicional, ¿cuál es? Y bueno, cada uno de ustedes sabe cómo hacer su trabajo. Tenés que hacer esto, y es cuándo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer. Y el planeamiento al final era
tu obligación pensarla para adelante. Claro, está fácil si es que no hubiera tanto cambio en el entorno, tanto cambio en la fuerza y tanto cambio en la persona. El planeamiento estratégico, ¿qué te dice? Mira, es igual que el planeamiento tradicional. Eso no cambia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en su trabajo? ¿Qué te dice el planeamiento estratégico? Mira, la forma en que vos vas a laburar, la forma en que vas a trabajar, tiene que estar adaptada a lo que uno es como persona, a la familia que te contiene afectiva y psicológicamente, a la fuerza de seguridad como realmente es, con lo que hay, no con lo que se imagina a veces el que le manda el plano, la orden para trabajar, y la sociedad como realmente es, no como se le imagina el que está en el escritorio, ¿no? Uno de los problemas de los planes es que lo piensa gente que no está en la trinchera, que es gente que está en el escritorio, y bueno, la realidad se ve distinta en el papel que en la calle, ¿no? Es muy distinta, o sea, es diferente la realidad, ¿no? El planeamiento estratégico es la capacidad que tienen que tener ustedes, como comisarios y comisaria, de hacer su trabajo adaptado a sus características personales, que está contenido por su familia, a lo que hay en la fuerza de seguridad, o sea, con los efectivos que tienen, con los recursos que tienen, con el ministro que tienen, con el jefe que sí tienen, con el gobernador que tienen, y en la sociedad real. Por ejemplo, bueno, esto yo les hablo como antropólogo. Jujuy es una provincia de contrabando desde hace cientos de años, antes de que esté la República. O sea, Jujuy era contrabando ya con los españoles. Claro, ¿qué significa? Y los jujeños hace más de 200 años que sabemos sobrevivir contrabandeando, de todo, ¿no? Desde cosas, todo ilícito, pero desde droga hasta zapatillas, coca, claro. ¿Qué pasó? Cuando se planea la cuarentena, ¿qué no se acepta? Nuestra realidad, somos una provincia de frontera con hábitos de contrabando y con hábitos largamente tolerados por las autoridades. O sea, los paseros de la frontera pasan en la nariz de las autoridades de todas, de aduana, de gendarmería, de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica una política de cuarentena sin aceptar nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Somos una provincia de contrabando. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos blindado la frontera con Salta y en la frontera con Bolivia, que Bolivia está prendido fuego y Chile también, hemos dicho no pasen, pensando que cientos de años de hábito de contrabando se iban a cambiar porque el gobernador decía no contrabanden. Es una típica planificación que se hace sin entender realmente cómo pensamos los jujeños. El planeamiento estratégico es lo que tenés que hacer, pero adaptado a vos como persona, contenida por tu familia, a la fuerza de seguridad tal cual como está y con lo que hay, y a la sociedad como realmente funciona. No a la sociedad que se imagina un político que existe, ¿no? que está en su cabecita, porque en la realidad funciona otra cosa, a la fuerza de seguridad, no la que se imagina por ahí un teórico, sino la que tienen ustedes, porque claro, te dicen, vos como comisario tenés que hacer tal cosa y tal cosa, y de golpe tenés que tener 4 efectivos, uno está deprimido, el otro no tiene ganas de trabajar, el otro inventa que enfermedades paranoia laboral y te dice, che, pero si vos tenés 4 efectivos, y decís, no, mira, eso es en el papel. En la práctica uno no viene a laburar, el otro no hay manera de hacerlo trabajar, la otra no tiene cultura de trabajo, la comisaría está destruida, pero tiene el móvil, pero están las cámaras, sí, pero no tiene goma el móvil. Entonces, claro, ¿no? ¿Qué va pasando entre la planificación de papel y la real? Es que, bueno, la de papel no se adapta a la realidad. ¿Y qué hacemos los jujeños? Y bueno, no hacemos lo tonto. Bueno, pone ahí en el papelito que hacemos esto, y desarrollamos mucha habilidad para poder hacer nuestro trabajo con lo que hay, con los efectivos que hay, con los recursos que hay y con la sociedad como funciona, no como se imagina que funciona
el político. Por ejemplo, esta es mi opinión personal. Otra cosa que falló en el diagnóstico de la cuarentena es que los jujeños somos gente familiar. Nosotros no somos como los gringos o los porteños, que bueno, visto ahí el papá, la mamá y el hijito, y como mucho el abuelo. Nosotros somos gente de grupo, nos gusta juntarnos, querernos, cuidarnos, somos muy amigueros. Cada uno de los que estamos acá escuchando, si se pone a contar la cantidad de grupos de amigos que tiene, pucha, tenemos esto, aquello, el grupo de, bueno, de ejemplo personal. Miren, yo tengo el grupo de mis compañeros de la primaria que nos vemos de vez en cuando, lo de la secundaria, lo del vóley, lo del fútbol, lo de la facultad. ¿Qué miércoles tengo como montones de grupos que tengo amigos, afectos y de los que soy parte? Y las familias acá somos amplias. No somos el papá, la mamá y los dos hijitos. No, metemos el tío, el primo, la hermana, el abuelo, el yerno, el ahijado, ¿no? Incluso sumamos gente que ni siquiera son de la misma genética o del mismo apellido, porque somos muy familiares los jujeños y somos familias grandes, familias extensas. Entonces, claro, cuando se piensa la cuarentena, no se piensa en esa característica cultural jujeña que nosotros somos gente de familia y que el contagio iba a venir por dentro de la familia. ¿Por qué? Porque se la piensa con cabeza de plan, como si la realidad fuera tal cual como el plan se imagina. El planeamiento estratégico, para decirlo en palabras sencillas, es aprender a hacer lo que hay que hacer al deber, al trabajo, al deber ser, al plan, pero adaptado a mí como persona, que estoy contenido por la familia, a lo efectivo que realmente tengo en la comisaría y a la sociedad como realmente funciona. Es bajar las ideas a la realidad. ¿Qué le ha pasado a ustedes? Claro, le han dicho, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, le han mandado un montón de órdenes, lo han puesto al frente de la línea de la batalla de la pandemia. Y bueno, ¿y qué han tenido que hacer ustedes? Adaptar esas órdenes a la realidad. A una policía, como le digo, que vive en un contexto de una provincia que es de frontera, que tiene hábitos de contrabandista, que hay una contradicción legal que podemos coquear, pero no podemos producir ni importar coca. Esa contradicción legal que ha producido una autopista de contrabando semilegal. Porque todo podemos coquear, pero no podemos producir, ni importar, ni vender. Es ridículo. Entonces, ¿qué ha terminado pasando? El contrabando de la coca se ha hecho flexible porque es legal el consumo. Entonces, de golpe se ha abierto ahí una cosa medio rara, digamos, o sea, es legal consumir, pero no contrabandear. ¿Y qué pasa? Hace muchos años que dejamos que entre la coca porque es un consumo cultural. Pero ¿qué pasa? Esa autopista que se hable para el paso de la coca, y bueno, es una autopista que puede ir cualquier cosa. Esa realidad no ha sido pensada cuando ustedes le han dicho, vayan y controlen. Porque no se conocía la realidad o se la negaba. ¿Qué pasó? La negación de la realidad rompió todo el plan. La no aceptación de la realidad hizo que el plan fracase. Porque ¿qué hubiera pasado si del primer día, porque agarraba y el gobierno planificaba, o quien tenga que planificar, y decir, bueno, mira, acá hay que controlar la frontera con los pasos de la coca, hay que controlar los encuentros familiares desde un principio, hubiera cambiado muchísimo. Hubiese sido mucho más eficiente el plan de prevención. ¿Por qué no lo fue? Porque desconoció o negó o no le preguntó a ustedes que están en la trinchera cómo funciona la realidad. ¿No? Probablemente la idea la haya hecho gente que no está en la trinchera. Normalmente los planes, como vienen de arriba para abajo, no le pregunta al que está en la calle. Y el que está en la calle escucha la orden y dice, ah, claro, eso, anda a hacerlo vos, mi comisaría, ahí en el papel está bien, pero a ver, ¿cómo lo va a hacer? La gente no piensa así. El planeamiento estratégico es
lo que realmente podés hacer y cómo lo podés hacer con lo que hay en la comisaría, con la sociedad tal cual como funciona, no con una idea de sociedad ideal, así romántica, y como uno con sus virtudes y sus defectos lo puede hacer. Entonces, una adaptación del el plan, la orden, lo que hay que hacer a la realidad. Y el planeamiento estratégico es una planificación realista, posible, no ideal, posible. Che, este plan es perfecto, no sé si es perfecto, hermano, pero es posible hacerlo. Y ese es un buen planeamiento estratégico. ¿Qué le ha pasado a ustedes? Que le han dado una orden, a mi gusto como profe, sin conocer profundamente el funcionamiento de la fuerza, el funcionamiento de la sociedad. Entonces, ¿qué ha pasado? Y bueno, ustedes todo el tiempo están tratando de adaptar la orden que les dan a la realidad. Ese proceso que hace su cerebro de adaptar la orden a la realidad es lo que se llama el pensamiento estratégico o el plan estratégico. En la inteligencia de una persona, de lo que tiene que hacer, adaptarlo a lo que puede hacer en la realidad tal cual es. Esta materia se aprueba con una monografía o con un escrito donde ustedes van a contar su experiencia de cómo han ido adaptando las órdenes que han recibido en el contexto de pandemia a la realidad. ¿Les va quedando claro, no? Es sentarse a escribir lo que han vivido. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado allá? Porque acá el saber no lo tengo yo, lo tienen ustedes. La intención de esta materia es que su saber, ustedes lo reflexionen, lo saquen de adentro, lo escriban y lo compartan. Porque acá el que sabe es el que hace. Y el que hace son ustedes. Vuelvo a repetir lo del principio, tendría que ser una persona muy fanática de su idea o muy soberbia para creer que puede enseñarle a ustedes cómo ser policías en este contexto cuando nunca antes estuvimos en pandemia. ¿Quién le puede enseñar? Y nadie. O sea, puede venir un caradura que le diga, repetí el librito que yo he leído y obligarnos a ustedes a repetir el librito que yo he leído. Pero la verdad, ¿quién sabe cómo trabajar en el medio de la pandemia como fuerza de seguridad? Ustedes que lo están haciendo. Probablemente lo que le esté pasando es que trabajan, hacen y nunca se detienen a reflexionar sobre todo lo que le está pasando a ustedes, a su familia, a los efectivos de su comisaría. ¿Qué le está pasando en la cabeza, en la emoción, en la fe? ¿Qué cosas han aprendido? ¿Qué cosas han tenido que entender para poder trabajar en el medio de la pandemia? Entonces, lo que propone esta materia es que ustedes escriban sobre lo que ustedes han aprendido en el momento de poner en práctica la orden. ¿Me siguen, no? Y ahí yo les propongo 4 puntos para analizar. Primero, ¿qué han aprendido ustedes de ustedes mismos? Lo que nos pasó a todos nosotros es que, claro, creíamos que nos conocíamos muy bien. No, yo soy así, tengo esta forma de pensar. Claro, cuando te cambia tanto la situación, de golpe uno empieza a descubrirse o evidenciarse cosas que tenía que decir, mierda, y esto nos descubrimos impacientes, intolerantes, con montones de rollos, con cosas que decía, che, esto no tenía y ahora tengo, ahora yo me doy cuenta, y nos vamos conociendo a nosotros mismos en una situación que no hemos vivido antes. La primera parte de la monografía es a cada uno de ustedes, como comisarios, cambio le ha producido en su forma de pensar, en su forma de sentir la vida, en sus emociones, en su fe, esta pandemia. Muy personal. Obviamente esto tiene, lo vamos a trabajar con mucha privacidad,
a menos que ustedes digan, yo sí quiero compartir mi aprendizaje personal. Pero la primera parte del escrito de ustedes, del trabajo de ustedes, ustedes como ser humano, ¿qué han aprendido? ¿Cuáles han sido sus dolores? ¿Cuáles han sido sus temores? ¿Qué rol ha ocupado la emoción y la fe? Porque ¿qué nos pasa? Claro, nadie está hablando de la fe, pero cuando te enfrentas a semejante lío y a la muerte cercana, y todos nos hacemos gente de fe de nuevo, digamos, ¿no? O sea, volvemos a recuperar la fe en el miedo del temor y la incertidumbre. Ustedes saben, los que ya me han tenido como profe, que yo soy un hombre de fe. Yo creo que hay un misterio del cual somos parte y que ese misterio, creo yo, es un misterio que cuida. A ese misterio del que somos parte, que yo creo que cuida, algunos le llaman Mahoma, Cristo, Pachamama, Inti. De hecho, hay 234 denominaciones de Dios. Y de última, al final, como decía Gandhi, mira, che, son flores del mismo jardín. Uno se llama Margarita, otro se llama Rosa, pero crecen en el mismo lugar, cumplen la misma función. Algunos tienen fe en la razón, han puesto el Dios en la ciencia. Ah, si lo dice la ciencia, es verdad. Hay otros que hacen una mezcla, un poco de catolicismo, un poco de Pachamama, un poco de Inti, pero todos nosotros, sobre todo los seres humanos, los sapiens sapiens, esta especie de humana, cuando estamos entre el temor y la incertidumbre, nos resulta sencillo crear la idea de algo superior que nos calma y nos da fuerza. Yo creo que todos de alguna forma hemos tenido que revisar nuestra fe. Vuelvo a repetirle, la perspectiva de la materia es totalmente antropológica. ¿Qué significa eso? Si, no sé, por ejemplo, a Rafael o a Arnaldo, Rafael cree, estoy fantaseando, Rafael, ¿no? En el Inti, en el Sol, y Arnaldo es católico. Está bien, cada uno elige qué nombre ponerle a ese misterio, cómo describirlo, qué teología darle, o sea, qué lógica darle. Pero al final, cuando uno se enfrenta con amenazas de la propia vida y amenazas de la especie, necesita creer en algo que te contenga y que no te pire, y que te ayude a manejar tus propios desequilibrios. Hay gente que tiene fe en la razón, que hace, lee libros, lee filósofo o se va a un psicólogo para entender su propia locura y para manejar su propio miedo. Es válido también que recurramos a la intelectualidad, al intelecto, para contener el miedo. Y hay gente que no. Hay gente que no le gusta el psicólogo y que le gusta rezar o irse a confesar. Bueno, al final en el cerebro de uno o el otro, a uno en su cerebro le sirve bien el psicólogo y a otro le sirve bien la pacha. No sé, eso es totalmente personal, es totalmente individual, todas las opciones son respetadas. Lo importante es que cómo hemos profundizado nosotros nuestra espiritualidad, nuestro sentimiento de pertenecer a algo superior que nos cuida, nos protege y nos da una fuerza extraordinaria para soportar lo que tenemos que soportar. La primera parte sería, descríbanse ustedes, desde que empezó la pandemia hasta hoy, ¿qué han ido aprendiendo como policías? En la parte personal, ¿no? En los miedos, en los enojos, yo parto del principio de que, ¿no? Creo que lo compartimos, no existe ser humano perfecto. O sea, todos tenemos cosa buena y pelotudeces. Así es. Todos tenemos defectos y virtudes. Aquel o aquella que diga yo no tengo ningún defecto, y medio sería raro, ¿eh? No sé si sería humano. Y muchas veces nuestras propias virtudes se convierten en defectos. Por ejemplo, la gente voluntariosa se convierte en terca, la gente que es más inteligente se hace vanidosa, muchas veces la misma virtud se convierte en defecto y uno tiene que ver cómo la maneja y cómo la templa. Bueno,
hemos conocido nuevos defectos y hemos conocido nuevas virtudes de nosotros en esta época de pandemia. ¿Cuáles son? Cómo cada uno y cada uno de ustedes ha resuelto a nivel personal el desafío de ser comisarios y comisarias en el medio de la pandemia. Creo que Rafael tiene muchísimo para enseñarnos porque además, bueno, se enfermó. O sea, el resto, no conozco la historia de los demás y la de Rafael, lo han visto, lo hemos visto en los demás. Hay otros que lo están pasando con su cuerpo. ¿Qué ha pasado en su interior? Una reflexión como uno lo haría con un amigo. Vos sabés que a mí me pasó tal cosa, tuve en pandemia, me dio tal miedo y la verdad que me salvó esto, y yo usé y recé, y yo hice esto, y yo hice yoga, o el otro fue al psicólogo, o el otro habló con un brujo, no sé. Pero todos nosotros en esta etapa de incertidumbre necesitamos de algo de fe para poder pasarla y para poder seguirla pasando, no es que la hemos pasado, ¿no? Entonces hay una primer parte que es los aprendizajes que hemos tenido a nivel personal durante la pandemia. Y es una reflexión muy personal y muy privada. Esa reflexión, esa parte personal y privada del trabajo, aquellos y aquellas que quieran compartirlo con los demás, buenísimo, lo compartimos. Y aquellos y aquellas que no quieran compartirlo y que me digan por privado, profe, esto solamente para usted y para aprobar la materia, buenísimo. Yo les doy la seguridad que su opinión no va a salir de ustedes y de mí. Ahora, aquellos y aquellas que digan, a mí me gustaría compartir este aprendizaje con los demás, vamos a ver de hacerlo público, ¿no? A mí la verdad que me tienta la idea de que si estos trabajos son interesantes, si ustedes reflexionen en profundidad, convertirlo a esto en un librito o en un escrito, ¿no? En lo que están aprendiendo ustedes en la pandemia. Ponerlo a ustedes como autores. Hoy hacer un libro virtual es muy sencillo, escribir las opiniones, corregirlo un poco, juntarlas y hacer un libro, ¿no? Que sería el planeamiento estratégico que han tenido los comisarios. O sea, cómo han hecho su trabajo en la realidad tal cual es, con los impactos que han tenido en sus personas y sus familias. Entonces, la primera parte es sobre cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué han aprendido en esta etapa? Si quieren, una técnica que uno usa es hacer una línea en el tiempo. A ver, este quilombo empezó en enero. En enero a mí me pasó esto, yo me recuerdo esto, después me sorprendió tal cosa. Vayan siguiendo en la línea del tiempo todas las cosas que han ido viviendo y aprendiendo a nivel personal. A mí me gusta trabajar en 4 dimensiones, digamos, ¿no? Una es qué cosa han aprendido con la razón, con la cabeza, ¿no? A ver, yo me di cuenta de esto. Otra, la emoción que han sentido. El temor, la incertidumbre, el enojo, la impotencia, la agresividad, las ganas de salir, pegarle con una silla en la cabeza a cualquiera. Todo lo que ha pasado por el sentimiento, ¿no? Y la parte de la fe. Cómo la fe, que es creer en lo que uno no existe o no conoce, cómo le ha funcionado y cuándo lo han funcionado y cómo le sirvió para seguir estando en el frente de batalla. Incluso no cómo le sirvió, cómo le va a seguir sirviendo porque este cuento no ha terminado, ¿no? Y ustedes van a seguir en el frente de batalla. Esto, vuelvo a repetir, es un intento de aprender de los que saben. ¿Quiénes saben? Los que lo están haciendo. Acá no hay librito o teoría. Acá el que lo hace, aprende. Y el que aprende, tiene que contarle al que tiene que aprender. Entonces, la idea es, saquen su experiencia, saquen su saber, escriban, agarren la línea del tiempo, esta historia de la pandemia que empezó en enero. Bueno, en enero a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal cosa. Todo lo que fueron pensando, sintiendo y creyendo en esta etapa. Entonces, una primera parte es personal. La segunda parte
e igual, pero con la familia. Claro, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Es que si no estabas trabajando, estabas encerrado en tu casa. Y nosotros, claro, somos muy familiares, pero ¿cuánto tiempo nos pasábamos afuera y cuánto tiempo nos pasamos ahora encerrados? ¿Y qué ha pasado? Y bueno, no es lo mismo aguantarse viéndose 2 horas al día que aguantándose 24 horas al día. Y las familias que estábamos acostumbrados, que cuando ya no te soportaba y te quería echar al diablo, te iba afuera y ya está. Te iba a laburar, te iba con los amigos y era descomprimida la presión. Ahora no hay descompresión. Y no solo que ustedes están comprimidos porque están trabajando en la calle y vuelven a la casa, todos los miembros de la familia están con presión también. Entonces, la familia, que es nuestro núcleo, nuestra red primaria de contención afectiva, ¿no? Lo que nos está sosteniendo, también está hostilizada. Y también estamos aprendiendo a vincularnos diferente con nuestras familias. Y ellos aprendiendo a vincularnos distinto con nosotros. Y estamos aprendiendo el perdón, la tolerancia, el aguante. Y son cosas que nos están pasando y le están pasando siempre a la familia. Ustedes saben que yo soy un profe que creo que el personal de seguridad tiene que hablar mucho de su familia, porque si ustedes no tienen un núcleo, una red de contención, de afecto, es tan complicado el trabajo que hacen en la calle que se rayan. Yo conozco muchos compañeros y compañeras de ustedes que venía todo bien hasta que se han entrado a separar, se le armó el quilombo y a la mierda, ¿eh? Se les desarma se les desbarata el tablero, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los jujeños no somos individuos que no dependemos de la familia. Los jujeños estamos bien si el grupo de afecto está bien. Somos gente muy afectuosa. Somos gente de mucha emoción. Por ahí, claro, dar esta charla a un porteño, a un gringo, se te caga de risa, porque ellos, la familia es para juntarse la Navidad, el Año Nuevo, el cumpleaños. Nosotros nos gusta tomar la sopa a la noche juntito y dormir cucharita. La familia no es para la Navidad, el Año Nuevo y el cumpleaños, es todos los días. Y si no tenemos esos afectos más o menos equilibrados y ordenados, nosotros nos desequilibramos y nos desordenamos. Y hay gente que se pasa muchos años desequilibrada y desordenada porque no logra ordenar sus afectos primarios, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en estos 6 meses? Y mierda, estamos aprendiendo a vivir en familia de nuevo, ¿eh? Y a aguantarnos, y a tolerarnos, y a reconocernos, volver a conocernos viviendo en familia. El otro día leía un informe de los psicólogos de Jujuy, acá están trabajando mucho. Claro, el nivel de separaciones y de conflictos que hay y que va a haber con la cuarentena es enorme. Porque claro, está mal afuera y te va a encerrar dentro 24 horas y no tenés dónde salir a descomprimir el embole. Lo tenés que chupar dentro. Antes, vuelvo a repetir, ¿qué hacían? Y teníamos los cables medio pelados, ¿viste? Estábamos a punto de echarnos a la mierda. Y bueno, uno se iba a trabajar, el otro iba a ver una amiga, íbamos a jugar el chuti y los changos. Teníamos espacios sociales donde descomprimíamos el embole que teníamos dentro de la casa. Ahora te la tenés que comer. No solo te la tenés que comer, salí afuera y afuera está más loco que en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes han tenido un aprendizaje de cómo rearmar sus relaciones familiares en la pandemia. O cómo no han podido rearmar las relaciones familiares y cómo se les está cayendo, ¿no? Ese aprendizaje de ustedes como comisarios y comisarias, de mantener en la unidad afectiva la familia sana y funcionando, o que no la han podido mantener, es otra cosa que a mí me interesa que ustedes escriban. Porque para mí, como docente, no se puede hablar del personal de su seguridad si no se habla de la familia del personal de seguridad.
Yo soy un viejo debatidor dentro de la fuerza de seguridad de que el enfoque que usamos tan porteño y tan norteamericano de no ver los afectos no nos sirve para Jujuy. Nos sirve, pero además hay que ver los afectos. Acá, personal de seguridad que está desequilibrado o desequilibrada en su entorno afectivo, es muy probable que esté desequilibrado en su trabajo. Esta frase que usan mucho los norteamericanos, deja tu problema en la puerta del trabajo y no traigarlo de la casa al trabajo, para nosotros los jujeños eso es imposible. Han visto que todas por ahí ustedes tienen profe o han leído, no hay que traer al trabajo el problema de la casa. Esto como que si vos tuvieras una doble personalidad, que está en tu casa separándote de quilombo, de golpe entra la policía, no, todo eso quedó afuera. Nosotros no podemos hacer eso, los jujeños. Yo creo que tampoco los gringos, pero ellos creen que sí. Que podés tener como una doble personalidad, visto que sos un ser humano en la casa y sos otro ser humano en tu trabajo. Bueno, yo no tengo ese enfoque, creo que somos seres humanos integrales, creo que realmente si tenemos el talento de equilibrar nuestros afectos, nosotros estamos más equilibrados. Si no tenemos el talento de equilibrar nuestros afectos primarios, nosotros andamos a los tumbos. Hay gente que se pasa la vida a los tumbos, ¿no? Y ustedes, por su trabajo, que rotan mucho, que tienen el trabajo que tienen, normalmente tienen sus grupos afectivos bastante hostilizados, bastante agredidos. Entonces, tienen mucha dependencia del grupo afectivo primario y a la vez le lo castigan, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que tienen. Porque rotan mucho, se van para otro lado, en la policía se pone mucho el cuerpo, ustedes defienden el cuerpo nuestro de los ciudadanos con su cuerpo, ponen el cuerpo, pues. Y todo tiene que ver con el cuerpo, y no siempre las familias aceptan que su trabajo sea tan metido en el cuerpo, conviven con el delito, y hay veces que la convivencia con el delito no es tan clara, de que acá están los delincuentes y acá están los buenos. Y hay veces que uno mira para arriba y mira la política y dice, yo no sé dónde estará el más malo, ¿eh? Si el que tiene guante blanco o el ladrón de gallina que está preso porque roba para comer. También ustedes en la práctica ven que la línea del bien y el mal no es tan clarita, ¿eh? Que el que parece que es impecable, perfecto, maravilloso, ustedes le conocen por abajo que no es tan así. Y el tremendo delincuente al final es un pobre tipo que no tenía para comer y a que terminó pasando un poco de droga y ese es el malo. Y el político o el poderoso o el empresario que arma todo el circo de la droga es el bueno. Y ustedes manejan esa confusión entre el bien y el mal. Claro, entonces vos manejás esa situación que es tan difícil de manejar, que el que parece que es bueno no es tan bueno, y el que parece que es tan malo no es tan malo, ¿no? Que, no, un poco y un poco. Claro, todo ese quilombo en el mate lo tenés que acomodar, y tenés que volver a tu casa con ese quilombo en el mate, y tus afectos te tienen que contener. Ustedes trabajan con robo, droga, prostitución, trata de personas, con las peores cosas que sacamos los seres humanos en sociedad. Y después tenés que volver a la casa con todo eso adentro y tu grupo afectivo te tiene que equilibrar o te tiene que ayudar a equilibrarte, ¿no? Ustedes ahora están siendo muy hostilizados porque han salido a poner el pecho como el malo de la película que nos dice a los ciudadanos, no te junté, ponete el barbijo. Al final nos vienen a cuidar nosotros y nosotros los terminamos puteando, ¿no? Porque no nos cuidamos nosotros a nosotros mismos y los retamos a ustedes cuando ustedes nos cuidan a nosotros. Se tiene que comer una sociedad que se queja de que ustedes nos cuiden. Se tiene que comer un conflicto interno porque no se aceptaba que somos una provincia de frontera, que las empresas como Ledesma, como las mineras, no se calentaron por cuidar a sus empleados. De hecho, donde hay gran empresa hay mucho virus.
Entonces, claro, ¿ustedes qué les pasa? Viven todo eso en la realidad y después van a la casa. ¿Qué aprendizajes han tenido con sus amores, con sus afectos? ¿Cómo han logrado mantener equilibradas sus vidas familiares? ¿Qué han aprendido en época de pandemia? ¿Qué es lo que ustedes creen que ha sido su aprendizaje de mantener sus amores funcionando en estos 7 meses? El primer aprendizaje es personal. El segundo aprendizaje es de la familia. ¿Qué han aprendido? ¿Qué cosas han observado? ¿Qué cosas han entendido que hay que hacer para seguir equilibrados o equilibradas? ¿Te acuerdas que vos me decías, Rafael, que habías visto la parte de familia? Yo te decía, buenísimo, pero es una de las partes que hay que reflexionar. La personal y la familiar. Y eso está dentro de ustedes. También dentro de quién. En esta parte de la familia yo sugiero eso, pero no lo obligo, y hay que sentarse a hablar con quien uno comparte la sopa, ¿no? Decir, che, a ver, me han pedido un profe que está medio un viejo rayado, ¿qué hemos aprendido como familia en esta pandemia? ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? Aprovechen sus hijos, sus parejas, sus abuelos, sus tíos, no sé con quién estarán viviendo, pero pregúntenle a ellos y a ellas, aún siendo grandes, niños, che, ¿y qué hemos aprendido estos 6 meses? ¿Qué has aprendido vos de la familia y cómo aprendió la familia a contenerme a mí como comisario, que salgo a poner cuerpo, además me putean, además el plan que hacen desde arriba no tiene en cuenta la realidad tal cual es? Niega el contrabando, por ejemplo. Claro, al final ustedes, puteada de acá, digamos, y está como, ¿no? Ahí al medio de dos presiones, ¿no? Y la familia es la que te aguanta cuando vos volvés a la casa, soportando esas presiones. ¿Qué aprendió la familia? ¿Qué aprendieron ustedes respecto a la familia y cómo aprendió la familia a contenerlos? No, porque vos venías loco todos los días y yo entendía que tenía que callarme y que aguantarte. Son todos aprendizajes desde el amor que hemos tenido estos 6 meses para contenernos entre nosotros y especialmente para contenernos a ustedes que salen a la trinchera a laburar. Entonces, la primera parte personal es sentarse ustedes con ustedes mismos y ustedes mismas. La segunda parte es hablar con su gente, con sus amores. Es decir, che, ¿qué hemos ido aprendiendo? ¿Qué cosas hemos aprendido en estos 7 meses? ¿Qué han aprendido ustedes para contenerme a mí que salgo afuera a hacer este trabajo tan duro? Es sacar el aprendizaje de amor que han tenido sus amores con ustedes. Es un proceso de diálogo respetuoso, tranquilo, no agresivo, para aprender de sus amores. Porque es muy probable que esta pandemia siga, es muy probable que ustedes tengan que seguir poniendo el cuerpo en una sociedad que no nos entra la idea de lo que tenemos que hacer, y es muy probable que sus amores tengan que seguir conteniéndolo, porque ustedes como el personal de salud, y bueno, viste la vieja frase, vos has elegido esto, querido, ¿no? Toda mi familia tucumana es vinculada a la salud, ¿no? Y yo les pregunto, y bueno, ¿viste? Los más viejos le dicen, y bueno, a joderse, papá, vos elegido ser enfermera. En una pandemia te toca esto. Ustedes eligieron ser fuerza de seguridad, que es el cuidado al ciudadano, ¿no? Y bueno, les tocó esta, ¿no? Entonces van a seguir siendo en el medio de este conflicto, en el medio de este quilombo, quienes pongan el cuerpo, ¿no? Entonces es probable que además ese aprendizaje de amor sirva para adelante, ¿no? Con el aprendizaje personal y el aprendizaje del amor, también corre lo mismo. Aquellos y aquellas que digan, profe, yo sí quiero que esto lo cuente, lo contamos a los demás y producimos este librito, ¿no? Este aprendizaje de pandemia, ¿no? Los que digan, no, yo la verdad que para pasar la materia y para yo reflexionar, suficiente, profe, pero no quiero que se la muestre a nadie. Bárbaro. O también podemos hacer dos versiones.
una más privada, que es como le sale a ustedes del corazón, y otra para contar, sin nombre, sin datos, ¿no? ¿Les va quedando claro o ya me fui para el carajo? ¿Cómo vamos? Arnaldo, ¿está todo bien? Rafael, Lucho, Gustavo, estamos bien, ¿no? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? César, Ángel, bárbaro. Neta, Arnaldo, no sé si está, me está dando bola o no, no sé si está. ¿Está Arnaldo? Bárbaro. Gustavo, ¿cómo vamos? Ángel, ¿todo bien? Fantástico. Lucho, pero ahí veo que dice Lucho Sí, Up, profe. bárbaro. Lucho Up, pero no sos Lucho, ¿no? Son tímidos, todo de 10. ¿Cómo? El micrófono lo tenés desactivado. Es Fabiola. Ah, hola Fabiola. ¿Todo bien, Fabi? ¿Va entendiendo? ¿Sí? Abran el micrófono o escríbanme por el chat. A ver, bárbaro. Ángel bien, Arnaldo bien, Gustavo, bárbaro, César, todo bien. Fantástico. Entonces son las dos cosas que hay que escribir, las primeras dos cosas. Tercer cosa, la fuerza de seguridad, ¿qué ha pasado? Lo mismo que en la familia. Le han dicho, anda, hace tal cosa y aquí tenés los móviles, la comisaría, los medios de comunicación y los efectivos, ¿no? Claro, que como que te digan, bueno, vos Rafael ahí tenés 8 para trabajar. Y el que planifica te dice, son 8, pero la verdad que de los 8, este tiene tal problema, el otro no sé qué. No son 8, son todos iguales. La verdad que te encontrás con gente, con problemas, con dificultades, con realidades, y que además están poniendo su riesgo, su vida, y están estresados y están nerviosos. La gente que ustedes tienen a cargo deben estar aterrados. Para colmo, bueno, dos de los comisarios que fallecieron fueron alumnos míos, yo los conocía, me imagino, si a mí me impactó de conocerlo, ustedes saber un amigo, un conocido, un compañero que lo han visto morirse de esto y bueno, debe estar aterrado. O sea, no es lo mismo manejar gente que está tranquila a manejar gente que está con mucho miedo porque está viendo la muerte de cerca. No es joda. ¿Cuántos van enterrando ya de compañeros y compañeras? Varios, ¿no? ¿Y cuántos están enfermos? Varios. Entonces, claro, cuando te dice el plan, anda y hace tal cosa, no te dice, anda y hace tal cosa con 8 policías que están muertos de miedo y que tienen los mismos desafíos que hablábamos recién. El equilibrio personal con la fe, con la razón y el equilibrio familiar. También están trabajando con gente que tiene su desequilibrio y su rollo. ¿Qué han ido aprendiendo ustedes en estos 6 meses de sus efectivos? Porque vos agarrabas y decías antes, vaya y cuide allá. Claro, una cosa era andar y cuidar allá en época de paz y otra cosa era cuidar allá en época de pandemia, ¿no? ¿Qué han ido notando? ¿Qué han ido aprendiendo? ¿Cómo han ido cambiando el trato con ellos? Porque yo supongo, me imagino, no sé, no estoy en su trabajo, que vos no podías ir a un canita recién recibido, una policía recién recibida, maltratarlo, obligarlo a que por poca plata vaya y se arriesgue y además criticarlo si no lo hace. Supongo que habrán aprendido a escuchar, a contener, a tener paciencia, a entender, a manejarse con los oficiales, con su gente, no tanto con la orden y el castigo, sino más de otra manera, ¿no? ¿Qué han aprendido en el manejo de sus efectivos en estos 6 meses? Habrán visto gente que tal vez en el medio de la pandemia se ha puesto mucho más lúcida. Y hay gente que tal vez en el medio de la pandemia se ha congelado, ¿no? Se ha frizado, se ha bloqueado. ¿Cómo han hecho ustedes para que sigan funcionando? ¿Qué han aprendido? Porque no, supongo yo que no deben haber dicho, si no haces esto, te echo, te hago sumario, te destruyo. No, porque aquí, además de todo lo que está pasando, lo va a castigar.
¿Cómo han ido logrando ustedes contener a sus efectivos y hacer que trabajen lo mejor posible cuidándose? Porque una cosa es sentarse en el escritorio y decir, comisario, usted tiene que hacer que su gente haga esto, esto, esto y esto y esto. Claro, una cosa es la orden que le han dado ustedes y otra cosa es que ustedes puedan hacer que la gente se dedique a eso. Y ahí ya tiene que ver uno por uno, a ver qué le ha pasado a este, qué han aprendido en el manejo de los recursos humanos. ¿Qué han observado ustedes que ha ido pasando con sus efectivos a cargo y cómo han ido ustedes aprendiendo a relacionarse con ellos y a manejarlos adaptado a lo que cada uno es? Es bajar el plan a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y tener los efectivos que tenés. No lo podés cambiar, no le podés cambiar la cabeza, no te van a dar más y tenés que hacer lo que tenés que hacer con lo que hay. ¿No? Si tuviera más efectivo, si tuviera otro más formado, ¿qué le ha pasado a ustedes? Le han dicho, anda y enfrente este desafío con lo que tenés, papá, no me jodás, ¿eh? Pero tengo tres que están deprimidos, no sepa, es un problema tuyo. Pero hay uno que vive de parte de enfermo trucho, ese es problema tuyo. Y hay otro que se cree Gardel y no le va a dar una orden ni... Eso es problema tuyo. O sea, ¿qué ha pasado a ustedes en el momento de hacer concretar la orden? Han tenido que ver cómo hacer para que cada uno de la gente con la que ustedes le daba la orden la pueda hacer. ¿Qué aprendizaje han tenido en el manejo de los recursos humanos? ¿Qué han observado? ¿Qué han descubierto? ¿Cómo han logrado resolver ese problema? ¿Le han aplicado sanciones? ¿Le han metido sumario? ¿Han usado psicología? ¿Han usado afecto? ¿Han usado contención? ¿Cómo han logrado ustedes que el policía siga yendo al frente? Y eso les vuelvo a repetir, por más que nosotros los teóricos no estudiemos 2 millones de libros, los que saben son ustedes porque ustedes estaban en la comisaría mandando a sus oficiales a la calle en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, más el robo, más el contrabando, más la prostitución, o sea, no es que lo otro ha parado, es que lo otro más la pandemia. Y lo mismo, ¿no? Fíjense, justo hoy día, bueno, yo soy impar, fui a sacar, a hacer compra, presencié como un ciudadano agredía a un pobre policía porque le pedía que vaya por la derecha para que baje, vamos todos por la derecha. Lo maltrataba, lo insultaba, le decía, pero cosas horrorosas, porque no quería ir por la vereda del frente. Y esa es la realidad de sus efectivos. Tienen que cuidarnos a los ciudadanos a pesar de nosotros mismos. Entonces era un muchacho joven sufriendo la violencia de un hombre mayor, se ve que educado por las cosas que decía, que él tenía poder, plata, qué sé yo, cuando lo que quería el muchacho es cuidarlo al hombre. Puedo decir, claro, se hace putear y maltratar por cuidarlo al ciudadano. Y ese muchacho se tiene que comer eso. Y tiene que volver a la comisaría con esa situación encima. Y ustedes la han tenido que contener, aguantar. Supongo que habrán visto gente que ha tenido ataques de nervio, crisis, quebraduras, depresiones, que han querido irse, que han querido escaparse de la función, o sea, haces el tonto y no laburar. ¿Y ustedes qué hacen? Y bueno, han tenido que ver cómo lo hacen laburar. Y ahí han aprendido cosas que nadie más pudo aprender, porque ustedes estaban ahí. Claro, nosotros los intelectuales nos podemos imaginar, pero acá es una cosa y en la realidad es otra, ¿no? Y ustedes han estado ahí. Primer parte, ¿cuáles han sido los aprendizajes como persona en estos 7 meses en su trabajo como policía? ¿Cuáles han sido los aprendizajes de su familia de contener a un comisario, una comisaria que está en el frente de batalla? ¿Qué aprendió la familia y los amores? ¿Qué han aprendido ustedes como profesionales de la seguridad al manejar recursos humanos en el proceso de manejo? Para abajo, digamos, ¿no?
Y aquí sí valen anécdotas personales. Me pasó que tengo un efectivo que era alcohólico y se me ponía en pedo y yo logré de esta manera, porque la verdad que echarlo ahora esto, todo esto va sin nombre, ¿no? Pero acá sí cada conflicto que ustedes han resuelto los últimos 6 meses es valiosísimo. Cada quilombo que han piloteado dentro de la comisaría es muy valioso. Me ha pasado con la oficial XX, que esto, que le pasó aquello y que yo le escuché, entonces lo que hice, cómo han ido resolviendo cada uno de los quilombos que han tenido con los efectivos para abajo. Claro, y me dice Ángel, y seguimos aprendiendo porque las órdenes y la realidad va a cambiar totalmente, totalmente. Lo que yo intento hacer con esto es que el aprendizaje de ustedes les sirva a los jóvenes. ¿Qué son los libros? ¿Qué es la ciencia? Es lo que uno aprende, que lo escribe para que el que viene ya tenga alguna ventaja, ya aproveche el saber acumulado del que ya lo hizo y lo vivió. La ciencia es pasar tu experiencia al que viene para que no tenga que inventar la rueda de nuevo, pues. Bueno, ¿cuál ha sido su aprendizaje? Entonces, en la parte de la institución, del oficial para abajo, de ustedes a su efectivo. Y ahora viene la parte más complicada. ¿Cómo han aprendido cinturía para arriba? Porque así como ustedes han aprendido a contener y resolver los conflictos de la gente que ustedes manejan, y también se tenía que comer la reunión con el jefe de región, con el jefe de policía, para colmo con cambio de uno en el medio, han tenido que aprender a cinturear para arriba en el medio de este quilombo. ¿Qué han aprendido? Ustedes saben que yo soy un intelectual que cree que la mayor parte de ustedes, que se han chupado la década pasada con lo particular que era Jujuy con la Tupac y la Milagro y con el felnerismo y ahora con Morales con muy distinto estilo, ¿qué mierda? Tienen más cintura que Messi. Se han hecho unos genios para cinturear situaciones raras, como era lo de la Tupac, como era tal vez este gobierno que es muy poco propenso a la participación y más propenso a que uno manda órdenes y todo el resto lo tiene que aceptar. Y ustedes en el medio han aprendido a adaptarse, a ubicarse, a convivir con esto, a convivir con aquello. Bueno, en estos 6 meses, ¿qué aprendizaje han tenido al vincularse con los superiores? La verdad que yo aprendí esto, aprendí aquello. Esto es más delicado porque, claro, puede haber críticas para arriba que no les guste, ¿no? Entonces, sí va a haber privacidad, que eso nunca va a llegar a quienes ustedes critiquen, porque obviamente es una cosa que puede ser delicada, ¿no? Pero esta tercera parte es muy sencilla. Ustedes como comisario y comisaria, ¿qué cosas han aprendido para manejar sus recursos humanos y qué cosas han aprendido para sobrevivir dentro de la policía, para arriba, en todos estos cambios? ¿Me van entendiendo hasta ahí, no? Y va acá el cuarto y el último, que es bastante más sencillo, es qué cambio están viendo en la sociedad. Ustedes que están hace 6 meses en la calle, ¿qué están viendo que está cambiando? ¿Qué están viendo que está cambiando el delito? ¿Ha cambiado el delito? ¿Ha cambiado el robo, el narcotráfico, el consumo, la trata, la prostitución? ¿Cómo va el delito? ¿Ha aumentado? ¿Qué tipo de delito ha aumentado? ¿Cómo está funcionando la sociedad que ustedes cuidan? ¿Qué cosas nuevas han visto? La verdad que, mira, esto antes no se daba y ahora se da. O antes lo que pasaba ahora ha dejado de pasar. ¿Cómo han ido viendo cambiar la sociedad en estos 6 meses? ¿Qué están viendo? Yo la verdad que veo que cada vez consume más Paco. Yo la verdad que veo que cada vez más le pegan hombre a las mujeres. No se estoy inventando cosas, ¿no? No, eso lo saben ustedes que están en la trinchera. ¿Qué han visto en estos meses de cambios en la sociedad? Cambios buenos y malos, ¿no? Para bien y para mal.
¿Qué han visto ustedes? ¿Qué están viendo? Por ejemplo, Rafael dice, mucha violencia de género ahora por el encierro. Todo eso que ustedes han ido viendo y están viendo de la sociedad, lo ponen por escrito. Porque su trabajo como policía se tiene que adaptar a los cambios que hay en la sociedad. Si, por ejemplo, como dice Rafael, ven mucha más violencia de género adentro de los hogares, su trabajo se tiene que adaptar a una sociedad que tiene más violencia familiar. Y tienen que aprender a sobrevivir con más violencia familiar. Porque la policía se adapta a los cambios de la sociedad. Ustedes no pueden modificar la sociedad. Se van adaptando a los cambios que van habiendo, ¿no? Y se van dando cuenta, pasa esto. Por ahí están viendo que los jóvenes se están yendo al carajo con la droga y la chupa. Por ahí están viendo, dice Gustavo, se está dando el despertar de la humanidad, por ejemplo. ¿Eh? Yo coincido con Gustavo. Yo creo que los seres humanos que somos más sensibles y nos gusta pensar, no vamos a salir igual de esta. ¿Eh? Esto nos está yendo profundo a nuestra humanidad. Probablemente, como dice un filósofo, el maleante va a salir peor, porque va a decir, bueno, ya que el mundo está mal, le meto para la misma autopista y me hago más maleante, ¿no? Y el que tenía cosas buenas las va a potenciar. Yo soy una persona optimista, coincido con Gustavo, de esta salimos mejores seres humanos todos y la sociedad sale más humana, donde nos importa más cuidar la vida que ganar plata. Aunque hay veces que uno le da la sensación que no todos están compartiendo esa idea, ¿no? Hay veces que uno tiene la sensación de que hay mucha gente aprovechando para ganar más plata, aunque eso cueste más vida, ¿no? Priorizó el billete sobre la vida, ¿no? Sí creo yo que hay de ambas. Bueno, ¿qué están observando ustedes? En el ciudadano que ustedes cuidan, en su realidad, en la realidad de su comisaría, de su área, ¿qué están viendo? Yo, la verdad, esto que decía Rafael, yo veo que adentro de las casas hay mucha más violencia, yo veo que está saliendo cosas más sensibles, más cosas humanas, ¿no? Esto que dice Gustavo, ¿no? Nos estamos despertando de decir, che, no nos tenemos que matar entre nosotros, nos tenemos que cuidar entre nosotros. No es primero la guita y después el ser humano, es primero el ser humano y después la guita, ¿no? Bueno, toda esa cuestión de lo espiritual, de que ustedes están observando en la sociedad, es parte de esta monografía. Yo creo que me van entendiendo, ¿no? Los veo a César y a Rafael que los tengo en directo, que les veo que hacen sí, que me van entendiendo, ¿no? Es aprovechar o tratar de aprovechar la experiencia que están teniendo ustedes, porque a mí me parece que nadie mejor que ustedes puede escribir esto. Solamente el que ha estado en la trinchera puede hablar de la trinchera. Después podemos venir los que tenemos título y somos buenos para la parla y para escribir libritos y decir pelotudeces. Pero la verdad, que aquel que sabe son ustedes. ¿Por qué? Porque están ahí. Y eso no hay cómo cambiarlo. ¿Eh? No hay cómo cambiarlo. Yo el otro día discutía con un economista también de la universidad que decía, no, lo que tienen que hacer los pequeños y medianos empresarios, tal cosa, tal cosa. Y le digo, che, vos vivís de la calle, no, ¿y entonces qué sabés? Claro, es fácil aconsejarlo al otro cuando vos no estás viviendo lo que el otro está viviendo, ¿no? Entonces a mí me parece que, los que saben son ustedes. Y el saber está dentro de su cerebro, dentro de su emoción, dentro de su espiritualidad, dentro de su cuerpo, y no lo están sacando afuera. Por ahí, ¿qué están haciendo? Charlando entre amigos, charlando con sus amores dentro de la casa, pero no lo están convirtiendo en un escrito para que otro lo lea. El objetivo de esta materia, de este taller, es que sacarles toda esa experiencia y ese aprendizaje, que lo escriban y si sale lindo, convertirlo en una publicación. ¿Para qué? Para que los pendejos que están inscribiéndose para SECAN el año que viene o los que están haciendo el curso este año, aprovechen su experiencia, pues.
no tengan que volver a cometer los errores que ustedes han cometido, o puedan aprender más rápido. Vuelvo a repetir, que aprendan a nivel personal a cómo mantenerse equilibrado en este trabajo tan difícil que tienen ustedes. Que aprendan a mantener sus núcleos afectivos equilibrados. Los aprendizajes de amor que han tenido ustedes. Normalmente esto del amor se aprende con el desamor, digamos, ¿no? El dolor es el maestro del cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué han aprendido? ¿Qué han aprendido con ustedes como comisarios y comisarias al manejar sus recursos humanos reales, no el que dice en el papel? Tiene 8 oficiales, no, lo que realmente hay, no los oficiales ideales, no los efectivos ideales. ¿Cómo aprendieron para manejarse para arriba cuando le cambian ministro, le cambian jefe de seguridad? Normalmente los ministros y los jefes son más políticos, no son de acuerdo a la experiencia y la capacidad. Están más relacionados con el color político, con el gusto de las autoridades. ¿Y usted qué tiene que hacer? Y adaptarse al gusto del nuevo ministro y adaptarse al gusto del nuevo jefe. Y han desarrollado una habilidad de adaptarse hacia arriba. Entonces saben adaptarse para arriba y saben adaptarse para abajo. Y la cuarta parte y la última es, ¿qué cambio han visto en el funcionamiento del ciudadano y la ciudadana que ustedes cuidan? Para bien y para mal. Yo he visto esto, he visto esto, he visto aquello, veo esto con los jóvenes, veo esto con los viejitos, veo esto con los mundos indígenas, veo esto con los empresarios, veo esto con los narcos, veo esto con las prostitutas, veo esto con aquello, veo esto con los choros. ¿Qué están viendo ustedes que ha impactado la pandemia en los delincuentes y en el ciudadano que tienen que cuidar del delincuente? Seguramente muchas de las cosas la tienen en su cabeza, pero no le han pedido que la escriban, ¿no? La tienen que hacer el esfuerzo de sacarla de acá y ponerla, ¿no? En escrito, ¿no? Si les cuesta escribir, que en muchos casos sucede así, ¿no? No todo el mundo tiene la práctica y el hábito de la escritura, es un ejercicio, ¿no? ¿Qué sugiero yo hacer? Eh, Cuéntenle a alguien lo que ustedes han experimentado, han vivido, a alguien de mucha confianza, y grábense, y después desgrábense. Muchas veces es más fácil hablar que escribir lo que uno tiene adentro, ¿no? Porque no es tampoco que el aprendizaje de la experiencia uno lo tiene clarito. Mierda, mientras que vas hablando, vas recordando cosas, y es como que mientras que vas hablando, vas armando tu propio saber y tu propia experiencia. Se va construyendo en la comunicación, ¿no? El conocimiento se extrae del cerebro cuando uno lo comparte, cuando uno lo comunica, cuando habla con otro. Entonces, si les cuesta sentarse a escribir, siéntense a hablar con gente con amores, ¿no? Con amores profundos, y grábense. Después, escríbanse grabando. Y ahí se limpia, se corrigen. Eso sirve para lo individual, para lo familiar, para la fuerza y para la sociedad, que son los 4 puntos que tienen que recorrer para hacer la monografía para este proceso de planeamiento estratégico. ¿Le ha quedado claro? ¿Sí? Rafael me hace así. Ángel, de acuerdo, César. César Gustavo, bien. Arnaldo, Gustavo Sene, bárbaro. Arnaldo Roble, bárbaro. Ya no está la chica, ¿no? Ya se desconectó. Igual Gaby, yo ahora cierro y grabo, lo cuelgo en mi canal de YouTube. Ah, no puede entrar, no puede entrar, dice Gabriela. Bueno, yo ahora lo grabo, Gaby, y lo dejo colgado en el canal de YouTube y les paso por el WhatsApp el link para que ustedes lo puedan volver a ver por si hay cosas que no recuerdan y para que los compañeros y las compañeras que no han estado lo puedan ver cuando tengan conexión o no estén laburando, porque me decía la Gaby que hay 2 que están laburando, ¿no, Gaby? Sí, hay 2 que están trabajando, tenían servicio justo a las 13. Bueno,
Y bueno, y desde ya le digo, cuenten conmigo las 24 horas, los 7 días a la semana para el WhatsApp, ¿no? O sea, che, Raúl, a ver, ¿me podés dar algo de espiritualidad? Porque yo quiero hablar mucho de eso, porque me he hecho un ser muy espiritual, y yo le puedo ir mandando bibliografía para que los inspire más para sacar su aprendizaje, ¿no? Cómo el saber externo para producir saber propio. Vos lees algo que otro ha hecho para que te ayude a sacar tu propio aprendizaje, no para copiarlo. Otras materias que tienen, dice, lee el otro libro y repetilo tal cual. En esta no funciona así. Léelo o velo en video, ¿para qué? Para que te ayude a sacar tu propia idea, no para repetir la idea del otro. Y hay veces que nos viene bien ver un video de otra persona, leer de otra persona, y decir, ah, ve, me ha ayudado a darme cuenta de lo que me pasa a mí adentro. Es inspirador el material externo, pero no es para que ustedes copien ese material interno, es para que los inspire. Acá el saber y la riqueza está dentro de ustedes. Entonces, si dicen, a ver, profe, ¿por qué no me de esto de la familia? A mí me interesa ver qué puedo leer. Y yo les voy a ir dando por WhatsApp, les voy a ir pasando cosas. Yo sé que ustedes son gente de la práctica, no tienen el vicio, el hábito que tenemos los intelectuales de leer 2 o 3 horas diarias. Ustedes son gente de hacer. Entonces hay veces es más fácil que vean YouTube que lean. La maravilla del mundo moderno es que los intelectuales que antes lo leíamos, ahora lo podemos ver pues, en carne y hueso. Yo la mayor parte de la bibliografía que doy en la universidad es YouTube, ¿no? Porque los chicos aprenden más fácil viendo un video que leyendo un libro. Y el mismo tipo que en vez de escribir habla, pues. O sea, esto que yo le estoy diciendo a ustedes lo podría haber escrito y mandarle el libro. O grabarlo y que me vean, pues. Entonces hay muchas cosas de las que ustedes, profe, a ver, en esto, Raúl, che, en este tema, ¿cómo me puede ayudar? De violencia doméstica, de cambio de la sociedad en situaciones de crisis. Y yo le voy a ir pasando video, libro, opiniones, notas, para que los inspiren, no para que corten, copien y peguen, ¿no? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Bárbaro. También es probable que ustedes vayan armando su monografía, me la vayan mandando y yo los vaya corrigiendo y le diga, mira, en esto mejora, esto profundiza, acá te has repetido, la vamos construyendo entre nosotros, ¿no? Me la van mandando y yo las voy corrigiendo hasta que llegue un punto que ya está para presentar. Ya está listo tu trabajo. ¿Les parece entonces? Bárbaro. Entonces, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Nada. Bárbaro. Entonces ahora yo les pediría que vayan saliendo de a uno porque tienen que salir primero ustedes para que yo pueda bajar esta clase y mandársela. ¿Ah? Ángel, ¿no se quiere preguntar o es para despedirse? Para despedirse. Buenísima. Me dice acá César si para el sábado tienen que mandar. No, no necesariamente. No sé, Gaby, hasta cuándo es el tiempo para la presentación. A ver, no sé qué fecha límite tengo de la presentación Ellos, del... no, ellos en teoría tenían el día 22 para presentar, pero los primeros avances. Igualmente yo les dije a ellos esta mañana de que la fecha de presentación queda pendiente de lo que vayan avanzando con vos. ¿Y cuándo tendría que definitivamente presentarlo? No, es en septiembre. Es Bárbaro, en estamos septiembre, pero tranquilos. ellos tienen dos presentaciones para ir haciendo las correcciones y después la última, que es la tercera, ya presentan la versión final de la monografía. Tranqui, entonces tenemos casi un mes más, ¿no, Gaby? Sí, 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 cualquier cosa después si querés, igualmente te ayuda José María a corregir. Buenísimo. Estamos con un mes más, así que tranqui. ¿Entendido? Entonces váyanse saliendo, así grabo esto. Meta, listo, Raúl, muchísimas gracias por todo. Chaucito, un beso a Mucha todos. suerte, Chau, un chau. abrazo, Rafael, que esté Cuídate, muy Raúl, bien. que estés bien.
Fuerza, Rafael. Ahí tenés que desconectarte, César. Así puedo yo grabar.